Para entender a las redes tenemos que hablar desde el principio. ¿Qué son y para qué fueron formadas? Alrededor de 1969, en plena Guerra Fría, se crea una de las primeras redes de computadoras, ARPANET, con el fin de transmitir información entre equipos norteamericanos, facilitando el intercambio de datos. ARPANET fue la base de lo que conocemos ahora como las redes informáticas, sacando el tema de la guerra, obvio está. Luego de unos años, el mundo comenzó a usar este mismo principio de conectar dos puntos en básicamente todo. Y no muchos años más tarde, todo el mundo quedó lleno de cables submarinos transmitiendo miles de millones de bytes por segundo. Gracias a tener un mundo tan interconectado, surgieron 4 clasificaciones muy importantes: las redes PAN, LAN, MAN y WAN. Las redes PAN, por sus siglas Red de Área Personal, son aquellas que abarcan un área pequeña, principalmente controlada por unos pocos usuarios. Luego vienen las LAN, Red de Área Local, cuyo fin es extender la red PAN a un escenario más grande, como casas, instituciones o hasta empresas. Luego vienen las más grandes, MAN, Red de Área Metropolitana, cuyo objetivo es conectar extensas redes o hasta ciudades, y como último, la Red de Área Extensa, WAN, cuyo objetivo es interconectar ciudades, países o hasta continentes. Otro aspecto muy importante de las redes es la forma de transmisión, que puede ser tanto analógica como digital. Las analógicas son todas las que dependen de fenómenos electromagnéticos o algún tipo de onda, como por ejemplo las antenas de televisión o de radio, mientras que las digitales son todas las que se basan en pulsos eléctricos, así como los bits de una computadora, o sea, los unos y los ceros. También, como hay clasificación geográfica, también hay dentro de la comunicación entre personas, y existen 2 tipos, la sincrónica y asincrónica. Empecemos por la más fácil, la asincrónica. Este tipo no requiere de una comunicación simultánea, así como los correos electrónicos o los SMS de antaño. Por otra parte, las sincrónicas son las que se dan en tiempo real, como ya estamos acostumbrados. Son usadas en WhatsApp, Facebook, Instagram y ciertos servicios repartidos por ahí. Adentrándonos más de lleno en las redes de computadoras, comenzaremos a hablar de las topologías de red. Estas se definen como el mapa físico o lógico de una red, en otras palabras, cómo están conectadas entre sí. En total tenemos 7 tipos: punto a punto, red en bus, en anillo, en árbol, con topología híbrida, cadena margarita y por último, topología en estrella. Explicarlas una por una nos llevaría mucho tiempo, así que dejamos las imágenes por un rato y así nos ahorramos un poco de tiempo. Para entender mejor cómo se transmiten datos desde computadora a computadora, primero tenemos que hablar de los protocolos de red. Estos sirven para determinar el conjunto de normas, reglas y pautas que se utilizarán para que varias computadoras se comuniquen entre sí. El protocolo de red indica cómo se concreta la conexión física, establece la manera en la que se debe comenzar y terminar la comunicación, protege la información ante ataques, señala el cierre de transmisión, etc. Ahora, entendiendo eso, podemos decir que la transmisión de red se hace a través de paquetes de información, establecidos por los protocolos TCP de red, aunque también hay otra cosa bastante importante, la dirección IP. La dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica una interfaz de red que utiliza el protocolo IP. Esta misma puede cambiar muy a menudo debido a cambios en la red o porque el usuario lo pide. Las direcciones IP son normalmente representadas con una serie de números como 192.168.0.0, siendo el último el que cambiará dependiendo del uso, como por ejemplo, todo equipo conectado a una misma red empezará con el 1, luego 2, luego 3 y así. Por eso, cuando nos conectamos a una red Wi-Fi, vemos por breves momentos obteniendo dirección IP. Otra de las herramientas más usadas son los DNS, por sus siglas Domain Name System, cuya intención es convertir las direcciones IP en direcciones fáciles y simples de recordar, como www.google.com o www.facebook.com. Esto fundó las bases de la navegación de la red, haciéndola mucho más simple y rápida de aprender para todos. Antes de pasar a los requerimientos físicos de una red, necesitamos entender unas últimas cosas más: el recorrido de paquetes, los conceptos simplex, half duplex y full duplex, y las definiciones de Internet, intranet y extranet. Empecemos con los paquetes. Anteriormente habíamos hablado que eran paquetes de información conformados por bytes, cuyo tamaño puede variar.
Estos paquetes tienen que ser pedidos por un DNS a través de una petición HTTP GET siguiendo un protocolo UDP o TCP. En simples palabras, es como si nosotros tipeamos www.google.com. Nuestra computadora manda una petición al DNS de Google. Esta reconoce nuestra dirección IP y manda los paquetes de red que luego formarán la página de búsqueda de Google. Esto se realiza cientos de veces por segundo en la actualidad y ya casi ni es perceptible para nosotros. La otra gran división de las redes son el Internet, intranet y extranet. Empezando con el más pequeño, la Internet abarca todo lo que es privado y con un círculo mucho más pequeño, así como el LAN. Luego tenemos a la extranet, con un modelo semipúblico de acceso, pero con su información compartida de manera más privada y segura. Y por último viene el Internet, cuyo acceso es público como cualquier página web que exista en este momento, y que su alcance es global. Volviendo hacia las direcciones IP, la entrega de paquetes, hay tres tipos de líneas o maneras de transmitirlo. De forma simplex, half duplex o full duplex. La manera simplex es una transmisión unidireccional, donde no se requiere interacción humano-máquina, como por ejemplo la radiodifusión de televisión y radio, etc. El half duplex se caracteriza por transmitir en dos direcciones, pero solamente en una dirección a la vez, como por ejemplo en las radios de banda civil. Y por último, los full duplex, donde se permiten en ambas direcciones, pero también a la vez, en esta misma, existen dos frecuencias para recibir y transmitir. Ejemplos para esta última abarcan todas las telecomunicaciones tradicionales que conocemos hoy en día. Y como última parte, vamos a abarcar las necesidades de hardware existentes en una red, empezando por las placas red. Ellas son las que permiten la conexión con otras computadoras, utilizando un cable. Son usadas en la gran mayoría de computadoras y hace muchos años que ya vienen integradas en la placa madre. Hablando de conexiones, los cables son una parte fundamental para este proceso. Por eso, existen tres tipos, empezando por los de par trenzado, cuyos alambres conductores están enrollados y así logran mayor inmunidad al ruido electromagnético. Soportan velocidades de hasta 1 megabit por segundo aproximadamente a lo largo de 100 metros. Es muy similar a lo que se usan en aparatos telefónicos. Luego están los coaxiales, son los mismos que se usan para brindar televisión por cable. Transmiten información alrededor de los 10 megabits por segundo sobre distancias de casi 600 metros. Y por último, la fibra óptica, que usa señales de luz en vez de señales eléctricas, así solucionando bastantes problemas. Ofrecen un ancho de banda mucho mayor a cientos de megabits por segundo. Hablando de cables, hay tres dispositivos muy importantes dentro de la interconexión de datos, los routers, hubs y switches. Los routers son los que se encargan de reenviar los paquetes entre distintas redes, generalmente entre conexiones LAN y WAN, permitiendo el acceso a Internet en su extensión. Luego tenemos los hubs, cuyo propósito es interconectar computadoras entre sí, permitiendo el rápido y fácil acceso de archivos sin necesidad de estar conectado al Internet externo. Y por último, los switches cumplen una función parecida a los hubs, pero se diferencian en que crean canales de comunicación exclusivos entre origen y destino, mientras que el hub envía todos los datos a todas las máquinas que responden. Como último paso para tener una conexión de red alámbrica, se necesita verificar que todos los cables estén conectados correctamente. Eso significa revisar que cada computadora esté conectada al menos a un router o módem, y este mismo esté conectado al Internet o a otra computadora. Generalmente, los cables de red normales se llaman cables Ethernet, cuyo nombre de serie es RJ45. Aunque no siempre hay que quedarse con los cables, también existen las conexiones inalámbricas que poco a poco van ganando más terreno y cada vez presentan más ventajas, aunque también tienen algunas fallas, como la corta cobertura geográfica que representan y que no pueden sobrepasar ciertos materiales o podrían perder señal completamente. Estas redes inalámbricas están basadas en señales electromagnéticas que conectan dispositivos entre sí y pueden variar de tipo, seguridad y de velocidad en la mayoría de casos. Como primer paso, se necesita un emisor, que generalmente son los routers modernos, y un receptor, como un teléfono, una notebook. Hay muchos tipos de conexiones inalámbricas, como la telefonía móvil, los infrarrojos, Bluetooth y Wi-Fi, pero vamos a centrarnos en el último, ya que es el más importante. El Wi-Fi, por sus siglas Wireless Fidelity, es un tipo de red que funciona en base a ciertos protocolos previamente establecidos. Esta tecnología surgió por la necesidad de establecer un mecanismo de conexión inalámbrica que fuera compatible entre los distintos dispositivos. Ellos pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica, que generalmente tiene 20 metros de alcance si no hay obstáculos.
Hablando de protocolos, las redes Wi-Fi cuentan con varios de ellos, establecidos a principios de 1997 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el cual actualmente se encarga de su mantenimiento. Así surge el protocolo IEEE 802.11, cuyas principales letras son A, B, G, N, AC y AX, cada una representando distintos tipos de conexión, ventajas y desventajas, pero en general todas aportaron algo muy bueno, la interconexión de dispositivos sin la necesidad de cables.